audiencia de continuación de juicio oral, ello dentro de la radicación número 11, seguida por la hipótesis delictiva de tentativa de feminicidio agravado. Para efectos de la presentación de los sujetos intervinientes, se concede el uso de la palabra. Bueno, gracias. Una vez verificada la integración del contradictorio, seguimos con los testigos de fiscalía. Señora fiscal, para lo que quedamos pendiente el día de hoy, la presencia de la señora perjudicada a efecto de tomar su declaración. Se pudo... Sí, señoría. Bueno, ella ya está conectada, que aparece con el usuario de Andrea Daza. Gracias. Señora Andrea, buenos días. Usted está amable, por favor, se presenta, su nombre completo, dirección, dato de ubicación, cédula también. No se le escucha. Buenos días. ¿Ahora sí me escucha? Buenos días para todos. Bueno, como usted conoce, usted ha sido convocada en esta oportunidad a efecto de rendir un testimonio, lo cual haría usted en la calidad, bajo la gravedad de juramento. Por tal virtud, usted estaría obligada a decir la verdad. Si usted llegara a faltar parcial o totalmente a ella, incurriría en un delito que se denomina en el ordenamiento penal falso testimonio, que prevé una pena aproximada de 6 a 12 años de prisión. Dándoles información, también debo indicarle que usted no está obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge, compañera permanente, ni familiar dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. Ello en virtud de ese principio de no autoincriminación que usted tiene, o sea, que usted es la cobija dentro del ordenamiento. También debo indicarle que, bueno, en la medida de que vaya a participar, entonces por favor prende el micrófono, en lo posible pues de más mantenerlo apagado. Por favor responda a las preguntas que se le formulen, salvo en el caso que usted escuche la palabra objeción, guarda silencio hasta que el despacho le habilite nuevamente el uso de la palabra. Hasta aquí la información que le he suministrado ha sido clara, señora Daza. Sí, señora. Bueno, usted va a rendir el testimonio consciente de la información que se le ha suministrado. Sí, señora juez. En el momento me abstengo de declarar. O sea, usted no va a rendir el testimonio. No, señora, ya que me uno en... ¿Señora? Se acoge a la garantía o al privilegio que da la norma de no declarar en contra pues del señor procesado. Sí, señora, manifiesta usted que me abstengo de declarar. ¿Se encuentra usted libre, una decisión consciente, libre de apremio? Sí, señora, totalmente voluntaria. Totalmente voluntaria. Bueno, muchísimas gracias por su comparecencia al despacho el día de hoy. Entonces, muchas gracias. Señora fiscal. Gracias, señoría. La fiscalía llama entonces al patrullero Diego Mauricio Aroca, que sería el último testigo pendiente de la fiscalía por ser escuchado. Ya estamos comunicándonos con él porque creo que estaba en un procedimiento, pero ya le informo, señoría. El despacho está atento. Señoría. Doctora. Me acabo de comunicar con el patrullero Diego Aroca. Me informa que está en vacaciones, no que está en procedimiento, sino que está en vacaciones, que está en el campo, que no tiene como la señal adecuada para esta diligencia. Le dije, como él ya estaba notificado, pues que me diera la resolución de vacaciones. Me dice que no tiene resolución de vacaciones, sino que ellos manejan es un paz y salvo. Igualmente también le estoy pidiendo el paz y salvo, pero pues no me lo ha enviado, señoría. Entonces, pues esta es la situación que se presenta. Creo que es el último testigo de la fiscalía, si no me falla la memoria.
Sí, es el último que le queda, pero bueno, el Sí, problema es que en ese caso usted nada más dijo que podía hacer eso, señora Roca. Y, sí, porque pues él es el que asume los actos urgentes, él fue el único que los adelantó. y en ese evento, doctora, Pues no sé, señoría, regáleme 5 minutos para determinar si renuncio, si lo necesito, y si renuncio, pues yo no tengo inconveniente para presentar alegatos de una vez. listo, doctora. Entonces, tiene su tiempo. Gracias. Creo que la defensa ni el procesado tiene inconveniente en esperar. Entonces, Gracias. disponible. Listo, su señoría. Doctora, cuéntenos. Ya, acabo de revisar la audiencia preparatoria y los elementos y renuncio a ese testimonio, señoría, para no seguir prolongando este juicio. Bueno, gracias. Seguiríamos con la defensa. Creo que tenía eso como un testigo, pero para efectos de, creo que era su propio. Sí, señoría, efectivamente, pues, la defensa, la única posibilidad que contempló fue el eventual testimonio del acusado en el evento que él decidiera declarar en su propio juicio, pero pues me ha manifestado que no tiene la intención de declarar, así las cosas, desisto de dicho testimonio. Muchas gracias. Bueno, entonces tendrían ustedes el uso de la palabra para que procediéramos con las fases. Pues entonces hace cierre de la fase probatoria y ya pues pasaríamos a alegatos. Entonces, señora fiscal, la escuchamos. Muchas gracias, su señoría. Así es. Clausurado el debate probatorio y tal como lo anunciara la delegada de la Fiscalía General de la Nación en los alegatos de apertura de juicio cuando se presentó la teoría del caso, se ha logrado el propósito de probar la responsabilidad penal del hoy acusado Johan Armando Amaya Salazar, portador de la cédula de ciudadanía número 1024 557 576. Afirmación a la que se arriba con fundamento en las evidencias y el material sensible de prueba, así como la información legalmente obtenida y debatida en esta vista pública, y es con fundamento en el precitado acervo probatorio que ha quedado demostrado de manera concluyente los siguientes aspectos objeto de prueba. En primer lugar, que Johan Armando Amaya Salazar fue la persona que actuó de manera directa en la comisión del delito de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa en contra de Jennifer Andrea Daza Gil, ejecutado el día 8 de noviembre de 2020 al interior de su residencia ubicada en la carrera 54D, número 16803, cuando Johan Armando Amaya Salazar ingresó al inmueble sin autorización, de forma furtiva, y tomó con violencia a Jennifer Andrea Daza Gil, a quien lesionó con elemento cortopunzante. La aseveración en precedencia se hace con fundamento en el material probatorio que se ha presentado ante su señoría de orden testimonial, pericial y documental, consistente en las deposiciones vertidas en esta vista pública por parte de los testigos, quienes de manera objetiva e imparcial ilustraron a su señoría acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se ejecutó el delito así. Escuchamos al patrullero Omar Chaparro Moreno, quien en su calidad de integrante de patrulla de vigilancia de la localidad de Suba, adscrito al CAI Masurén, informó que el día 8 de noviembre de 2020 la central de radio de la Policía Nacional le reportó un caso hacia las 8:20 de la mañana, con la finalidad de que se dirigieran al inmueble ubicado en la carrera 54D con 168. Indicó el testigo que llegó a este inmueble hacia las 8:26 de la mañana, que allí fue atendido por la señora Jennifer Daza, quien le informó que minutos antes su expareja había ingresado a su habitación, que la había intimidado con arma cortopunzante, causándole heridas a la altura del cuello, mientras le manifestaba que si no era para él, no sería para nadie, que le había bajado la ropa interior para tomarle fotografías. También manifestó el testigo que en la residencia estaba la hermana de la víctima, quien fue quien la auxilió, y se encontraba la expareja sentimental de la misma, motivo por el cual procedieron a darle captura y a incautar un elemento cortopunzante.
Este testimonio resultó congruente con el del fotógrafo judicial Jonathan Leal León, quien es perito en arte forense y adelantó la fijación fotográfica precisamente de un elemento material probatorio que se le dejó a disposición el día 8 de noviembre de 2020 bajo este radicado, resultado de un proceso de incautación, dando cuenta de su actividad mediante la elaboración de un álbum fotográfico que realizó y que dejó documentado mediante el informe investigador de campo FPJ-11 en 5 tomas fotográficas, mediante el cual pues se puede evidenciar precisamente la existencia de este elemento. Se escuchó a la señorita Carolina Daza Gil, quien manifestó que conoce al procesado porque en efecto es la pareja sentimental de su hermana hace 5 o 6 años aproximadamente, que tienen una niña que cuenta con 4 años de edad, que ejercieron convivencia permanente por 2 años en Soacha y aunque no sabe cómo fue la relación sentimental al principio, sí tiene conocimiento que se presentaron agresiones aunque nunca las presenció, manifestando que la convivencia se había terminado precisamente por estas situaciones. Acerca de lo ocurrido el día de los hechos, manifestó que el día 8 de noviembre de 2020 llegó a la casa hacia las 8:15 de la mañana, que escuchó llorando a su hermana y cuando la vio observó que tenía cortadas en el cuello, que le preguntó qué le había pasado y ella le mostró una especie de sacacorchos y le dijo que mientras dormía Johan había llegado, indicando que asumía que había ingresado con las llaves de su mamá porque éstas se habían perdido unos días atrás. Indicó la testigo que su hermana le había dicho que tenía problemas con su pareja por un celular y que en el forcejeo había logrado quitarle el sacacorchos. También manifestó que su hermana estaba demasiado alterada y asustada, que no podía creer lo que le había pasado, mientras que el acusado le decía que solo quería tener a su hermana junto a él y por eso había reaccionado de esa manera. Concluyendo su testimonio al manifestar que su hermana, después de 2 semanas de poner la denuncia, había decidido continuar con la relación, que no había querido recibir atención psicológica que se le había ofrecido y que el procesado, a pesar de tener medida privativa de la libertad de carácter domiciliario, iba cada 15 días a su residencia y se quedaba un fin de semana. En ejercicio de contrainterrogatorio, la testigo manifestó que ha podido detectar violencia y agresiones psicológicas del acusado hacia su hermana al evidenciar actos de dominio y control, enmarcado en actitudes como que el procesado se va a buscar a la víctima al trabajo, que le revisa su celular, que se daba cuenta de lo que ella hablaba con su progenitora, considerándolo con un carácter posesivo. La señora Jennifer Andrea Daza Gil, como lo manifestó el día de hoy, no quiso declarar bajo el amparo constitucional de no declarar en contra de su compañero permanente, pese pues a que se conoce que tienen como vínculo una hija menor de edad. Sin embargo, de acuerdo con lo que se ha podido establecer en esta audiencia, llevan más de 6 meses viviendo en casas separadas. Para lo cual, sin embargo, pues sí debe acatarse y tenerse en cuenta lo manifestado por la sentencia 50.587 de fecha 2 de septiembre de 2020, donde la magistrada ponente es la doctora Patricia Salazar Cuellar, donde precisamente analizando un caso de violencia intrafamiliar con perspectiva de género, enmarcándose precisamente en ese caso analizado una violencia marcada de violencia de género, la Corte Suprema de Justicia ha admitido que en estos casos pues deben analizarse las pruebas de una manera diferente, precisamente al evidenciarse la existencia de una violencia de género que puede generar un tipo de presiones marcadas o derivadas de algún tipo de dependencia, bien sea económica, emocional o cualquier otro desequilibrio que se pueda presentar frente a este tipo de sometimiento. La materialidad del hecho se probó entonces con el testimonio de la doctora Marcela Alejandra Monroy Avendaño, acreditada debidamente como médica forense adscrita al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace 12 años y medio,
donde la testigo manifestó que haciendo uso de las guías, protocolos y reglamentos del instituto, valoró a la señora Jennifer Andrea Daza Gil, quien se presentó para valoración de lesiones, señalando como presunto agresor a Johan Armando Amaya Salazar, pudiendo determinar como hallazgos escoriaciones en el cuello, en miembros superiores e inferiores, determinando como mecanismo causal de lesiones elemento corto contundente. Y si bien es cierto, no hubo una afectación a órgano vital, no se debe desconocer, como lo indicó la perito, que el cuello es una zona del cuerpo que resguarda órganos vitales. Con esta perito se incorporó el informe pericial de clínica forense número UBUC-P DRB 35558-2020 de fecha 8 de noviembre de 2020. Y mediante estipulación probatoria se acordó con la defensa dejar como hecho probado y cierto la plena identidad del acusado Johan Armando Amaya Salazar, portador de la cédula de ciudadanía número 1024-557-576, en virtud del informe de plena identidad acompañado de la tarjeta de cada dactilar suscrito por la lofoscopista Edna Marcela Sandoval Mendivers. Ahora bien, se procede entonces por parte de esta delegada de la Fiscalía a realizar un análisis del material probatorio con el que se cuenta. Si bien es cierto, no se pudo obtener el testimonio de Jennifer Andrea Daza Gil, quien puede estar aún sometida a un continuum de violencia, se tiene que, en virtud del principio de libertad probatoria, la prueba indirecta, así como la prueba indiciaria, es tan válida como cualquier otra y, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la misma debe ser valorada a partir de las reglas de experiencia, pues el indicio se presenta como un hecho demostrado del cual se infiere otro desconocido, donde la regla de la experiencia debe ser aplicada por usted, señora jueza, para que a partir de los hechos demostrados pueda determinar que el señor Johan Armando Amaya Salazar es responsable de este delito. Nótese que para estos casos la doctrina ha llamado indicio grave a este tipo de situaciones que se presentan cuando tenemos un hecho plenamente demostrado y de el hecho a probar existe una relación lógica inmediata, para lo cual solicito hacer el siguiente análisis. Tenemos como hechos probados que entre Jennifer Andrea Daza Gil y Johan Armando Amaya Salazar, en efecto, existe una relación sentimental en virtud de la cual ejercieron convivencia por 2 años aproximadamente y dentro de la cual procrearon una hija aún menor de edad. Que esta relación sentimental sí ha tenido características de hechos de violencia, entre las que se pueden determinar hasta el momento agresiones de índole verbal y psicológico, siendo el episodio del 8 de noviembre un indicio de violencia física. La denuncia de este reato fue interpuesta por la señora Jennifer Andrea Daza Gil, quien, a pesar de no declarar en el juicio, sí lo señaló al señor Johan Armando Amaya Salazar desde un principio como su agresor, y así lo dio a conocer precisamente el patrullero que actuó como primer respondiente en este caso y que además ejerció o practicó una captura en flagrancia sobre el ciudadano Amaya Salazar, además de incautar un elemento cortopunzante que fue hallado en esta escena. En consideración de la Fiscalía, la vida de Jennifer Andrea Daza Gil sí estuvo en riesgo de no haber logrado desarmar a su agresor y obtener la ayuda de su hermana Carolina Daza Gil, quien de no haber arribado al inmueble a la hora en que lo hizo, no habría podido auxiliarla y tomar contacto con la policía, desconociéndose precisamente cuál hubiese sido el resultado o el desarrollo de esta acción al interior de ese inmueble. Por último, Jennifer Andrea Daza Gil se presentó a este juicio manifestando que no declaraba en virtud de ese vínculo o relación sentimental con Johan Armando Amaya Salazar. Ahora bien, se tienen como indicios graves los siguientes para ser analizados. 1. El estado físico y emocional que presentaba Jennifer Andrea Daza Gil cuando su hermana y los policiales arribaron al inmueble.
la captura del procesado en situación de flagrancia, ya que la misma víctima en el lugar de los hechos, en el momento que se desarrollaron, lo señaló como el responsable de haberla agredido, y la incautación de un elemento cortopunzante que produjo esta lesión. Así que el hecho de que la víctima no haya querido declarar en este juicio no puede tomarse como un precepto imperativo para emitir un fallo de carácter absolutorio, y menos cuando nos encontramos frente a un hecho donde se puede evidenciar la existencia de la violencia de género. Al respecto, el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del fecha 1 de octubre de 2019, dentro del radicado 11.001.60.013.2017, 15.871, magistrado ponente Jaime Andrés Muñoz, en caso de similares condiciones casi idénticas, donde la víctima no quiso declarar, manifestó lo siguiente. Indica en este caso el magistrado que el hecho de que la víctima AM para ese caso haya decidido no declarar no podía ser interpretado o valorado en su contra, ya que en casos de violencia de género se presentan situaciones en las que la intervención del Estado es necesaria para incluso proteger a las víctimas de ellas mismas, debido a esas condiciones de sometimiento, dominación y sensación de abandono a las que se sienten expuestas. Indica aquí el tribunal, en un fallo analizado efectivamente con perspectiva de género, exigir a la víctima que declare en un proceso en el que la conducta punible es la de tentativa de homicidio, de feminicidio, para que obre prueba directa sobre su existencia o de la responsabilidad penal del acusado, sería tanto como ignorar el cuadro de dominación y violencia al que se encuentra sometida. Y hace énfasis en este pronunciamiento acerca de la postura de la Corte Constitucional, donde ha enfatizado que el deber constitucional de los operadores judiciales al decidir casos de violencia intrafamiliar o sexual, donde se evidencia precisamente esa violencia de género, se debe analizar y adoptar con una perspectiva de género que permita corregir la visión tradicional del derecho, según la cual en ciertas circunstancias y bajo determinadas condiciones, consecuencias jurídicas pueden conducir a la opresión y detrimento de los derechos de las mujeres. De ahí entonces que se convierta en un deber constitucional no dejar sin contenido el artículo 13 superior y en consecuencia interpretar los hechos, pruebas y normas jurídicas con bases en enfoques diferenciales de género. Y así lo reiteró y lo ha venido reiterando la Corte Constitucional desde el año 2013, pero en una sentencia muy especial en el año 2014, la T-878 de 2014, donde la Corte Constitucional efectivamente expuso algunos eventos en los que considera que los jueces pueden vulnerar derechos de las mujeres cuando precisamente no se analizan con ese enfoque de género, con un análisis y con una exhaustividad diferente que requieren precisamente este tipo de casos, donde se hace un llamado precisamente a no hacer uso de estereotipos de género para tomar las decisiones, porque ello puede decantar en una afectación de los derechos de las víctimas en estos aspectos. Y en ese sentido, entonces advierte que cuando se vean o se analicen casos donde haya una violencia de género, a los operadores judiciales se nos ha impuesto una carga o un deber adicional, y es precisamente analizar esos hechos, las pruebas, las normas, con base en las interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en un ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado como tal y que por ello se justifica un trato diferencial. Y ese trato diferencial no solo debe ser aplicado en el diario vivir de las actividades que tenemos, sino también en estos espacios judiciales donde las víctimas de alguna manera toman la fuerza, la valentía para denunciar a sus agresores, pero pues en el desarrollo de los juicios suceden este tipo de hechos donde precisamente llegamos a un final donde la víctima decide no declarar, a pesar de haber instaurado, a pesar de haber dado inicio a la acción penal.
Y es allí donde la Corte Constitucional indica que se debe precisamente flexibilizar esa carga probatoria en casos de violencia o discriminación y se deben privilegiar los indicios sobre las pruebas directas cuando estas últimas resulten insuficientes. De allí precisamente el valor de esta sentencia de la Corte Constitucional que viene marcando una postura desde el año 2014. Y es así que, de acuerdo a lo debatido en este juicio oral en consideración de la Fiscalía General de la Nación, el acusado sí ejecutó la conducta punible de feminicidio agravado en la modalidad de tentativa a voces de lo normado en el artículo 9 del Código Penal, al subsumir su comportamiento de manera directa en la acción de intentar acabar con la vida de Jennifer Andrea Daza Gil. Y para ello debe analizarse precisamente este delito autónomo que introdujo nuestro legislador al Código Penal, primero desde la perspectiva pluriofensiva que tiene este delito. Porque este delito no solo debe ser analizado como un tipo penal dispuesto para proteger el bien tutelado de la vida de una mujer. Este delito ha sido concebido por la legislación como un delito pluriofensivo, es decir, que afecta la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de la mujer. Y así, cuando el legislador lo introdujo a nuestra normatividad penal, dispuso que a través de los literales del artículo 104A debían analizarse como hipótesis o indicadores de violencia. Para este caso, se solicitó dar aplicabilidad al literal A, tendiente a analizar que en este caso se tiene una relación de índole familiar, de índole íntimo entre la víctima y el procesado. Y de acuerdo con los testimonios de Carolina Daza Gil, se puede determinar que fue concluyente en indicar que su hermana Jennifer Andrea Daza Gil en efecto había tenido o tiene una relación sentimental con Johan Armando Amaya Salazar, confirmado justo hoy precisamente por nuestra víctima directa al no querer declarar en este juicio. De acuerdo con lo manifestado por la señora Carolina Daza Gil, se tiene que dentro de esta relación sentimental sí se han presentado hechos de violencia física, verbal y psicológica, hechos que antecedieron a la comisión de la conducta que aquí se enjuicia y que se pudo identificar precisamente en este continuum de violencia que concluye con la última acción que conocemos como justicia o como procuradores judiciales, que es la del 8 de noviembre de 2020. De otro lado, también se solicitó dar aplicabilidad a aquella circunstancia o hipótesis de violencia del literal E, que habla de algunos antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia que se presente en el ámbito doméstico o familiar para el caso, pero también indica que deben analizarse aquellos hechos de violencia de género cometida por el autor en contra de la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. Y de acuerdo con lo debatido en este juicio oral, se pudo entonces demostrar que entre Jennifer Andrea Daza Gil y Johan Armando Amaya Salazar existe una relación sentimental en la que se ha presentado una violencia que se ha venido desarrollando en el ámbito doméstico cuando ejercieron convivencia. Nótese cómo la testigo Carolina Daza Gil manifestó que efectivamente cuando su hermana decidió vivir y regresar a su casa paterna con sus progenitores, pues fue precisamente enmarcado en una situación que se presentó al interior de la pareja, que se presentan también conductas y situaciones celotípicas, dando cuenta precisamente de esa violencia de género enmarcada en hechos de posesión y de dominio que el hombre ejerce sobre la mujer y que éstas eran constantes, al punto que el procesado tenía control en los tiempos de la víctima, precisamente al llegar a su lugar de trabajo, tenía control sobre sus telecomunicaciones al saber y mantenerse informado acerca de las comunicaciones que la víctima y su hermana tenían con su progenitora. Dicho lo anterior, entonces, se puede indicar que en este caso existe una violencia de género, una violencia en contra de la mujer,
independientemente de la línea o periodo de tiempo en la que la misma se ha presentado. Y para ello, esta violencia debe ser analizada a voces de lo normado en la Ley 1257 de 2008, cuando indica que por violencia contra la mujer se debe entender cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, incluida la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en un ámbito público o en un ámbito privado, como sucede en este caso, que el procesado ingresa a casa de la víctima de una manera furtiva. Para efectos de esa ley, de conformidad con lo estipulado en los planes de acción de las conferencias de Viena, Cairo y Beijing, los mismos instrumentos internacionales nos han abierto un espectro en lo que tiene que ver la forma en cómo debemos entender esa violencia. Y son estos instrumentos internacionales los que han dispuesto que por violencia física se debe entender cualquier riesgo o disminución en la integridad corporal de una persona, que por violencia psicológica se debe entender cualquier acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica y la autodeterminación en el desarrollo personal. Y frente a la circunstancia de agravación punitiva que se ha dispuesto para este caso, que es la que trae en el literal F del artículo 104b, tenemos que el legislador ha dispuesto que cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico. Para probar esta circunstancia se tiene uno, que Johan Armando Amaya Salazar ingresó de forma furtiva a la residencia en la que estaba Jennifer Andrea Daza-Gil, pero aún más, ingresó de forma furtiva a su dormitorio, que se presenta una situación de discusión en virtud, como lo dice la testigo Carolina Daza-Gil, donde está el tema del celular y alguna situación con el celular, pero ello se complementa con lo manifestado por el patrullero que actuó como primer respondiente, nos complementa esa versión y nos dice que además está de por medio unas fotografías en las zonas genitales de la víctima, al parecer tomadas con este mismo celular. Entonces, si analizamos esta circunstancia, vemos que en efecto esta víctima, quien al parecer se encontraba descansando cuando ingresa el aquí procesado con un elemento cortopunzante con el que no solo la amenazó, sino también la hirió en el cuello, ejerce unas agresiones de índole físico y psicológico con esta actuación. Entonces resulta evidente que la conducta punible ejecutada por el acusado pues corresponde a este delito autónomo creado por nuestro legislador para prevenir y aniquilar la violencia de la que es víctima la mujer por factores de discriminación de género, delito que el legislador consideró de carácter pluriofensivo, como se venía indicando, al determinar que no solo afecta la vida de la víctima, sino también su integridad, su dignidad y su libertad. Y por eso su tipificación impone el deber de diligencia, porque en el desarrollo de esta ley de feminicidio precisamente se nos ha impuesto a través del artículo 6 ese deber de diligencia en la investigación y en la sanción. Y es así como surge este elemento subjetivo del tipo penal y que se tiene que analizar a voces de lo normado en la sentencia C297 de 2016. Se tiene que analizar entonces que las conductas que desarrolló el acusado para este caso tienen la intención de acabar con la vida de Jennifer Andrea Daza-Gil. Y se tiene que analizar entonces que en este caso existen unas circunstancias contextuales como elementos descriptivos del tipo, como lo ha indicado la sentencia C297 de 2016, y que son aquellos indicios, antecedentes y amenazas contra la mujer
y que estos elementos se pueden presentar de manera concurrente o antecedente a la muerte de la misma, y ello permite inferir la existencia del móvil. Es decir, que la mujer no está obligada a verse sometida a un continuum extremo de violencia, sino que si dentro de ese mismo hecho, dentro de ese hecho investigado, surgen esos elementos, nos encontramos frente al tipo penal. Y frente a la conducta es preciso indicar inicialmente entonces que debemos diferenciar precisamente el feminicidio del homicidio básicamente por las motivaciones del autor, y así lo ha establecido el artículo 104A al determinar aquellas hipótesis de violencia de las que ya hemos hablado, ya que el feminicidio pues tiene su base precisamente en una ideología discriminatoria fundamentada en la desvalorización de la condición humana y social de la mujer, por tanto en imaginarios de superioridad y legitimación para ejercer sobre las mujeres actos de control, castigo y subordinación, plasmada claramente en nuestro caso cuando el acusado quiso ejercer esos actos de control y castigo sobre la víctima, seguramente por no comportarse de acuerdo con los parámetros por él establecidos. Por eso esa decisión de fotografiar, no sabemos exactamente con qué fines sus zonas genitales. Esto es un acto de castigo. Y según la Convención Belén do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, para que un homicidio se determine como feminicidio, pues se deben tomar en cuenta todas estas consideraciones, estos motivos especiales, este contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones de género, determinando estos instrumentos internacionales que este tipo de feminicidio se conoce como feminicidio íntimo, cuyo elemento determinante precisamente es la intención de matar a la mujer en razón del género y al trato de esta como posesión. Y es por ello, su señoría, que la Fiscalía afirma que Johan Armando Amaya Salazar sí actuó en este caso de manera premeditada, consciente, voluntaria, acechó a su víctima, se aseguró de poder obtener los elementos o la forma para poder ingresar al domicilio de esta, lo hizo en una hora donde sabía que estaba sola, que estaba descansando, que no había una forma precisamente de obtener que ella pudiera ser auxiliada por alguien, que nadie la podía ayudar, estaba dormida, la agrede por cerca de una hora, la hace exhibir sus partes íntimas para ser fotografiadas. Todo ello debido a los actos de control y dominio que lo embargaban y que lo llevaron precisamente a manifestarle, como nos lo indicó el patrullero que efectúa la captura en flagrancia, que si no era para él, pues no sería para nadie. Y ello se complementa con lo manifestado con la testigo Carolina Daza Gil, que cuando le inquiere, que cuando le indaga que por qué le hizo a su hermana, le dice es que la quiero tener junto a mí. Es así que, de acuerdo con esta normatividad penal sustantiva ya citada y analizada, se puede entonces concluir que la conducta de Johan Armando Amaya Salazar es típica, es antijurídica y es culpable, y no concurre a su favor ninguna causal de ausencia de responsabilidad penal de las que consagra el artículo 32. Pues si bien es cierto, la tipicidad en sentido estricto es precisamente esa descripción abstracta que el legislador ha realizado para la conducta, pues para el caso subexámine debe analizarse precisamente como el querer causar la muerte a una mujer, afectando su vida, su integridad, su libertad y su dignidad. Y frente a ello, la Fiscalía demostró que en efecto estos bienes jurídicos tutelados de esta mujer sí estuvieron en riesgo de no haber, uno, logrado desarmar a su agresor, y dos, haber obtenido ayuda de la hermana y posteriormente de la policía. Nos encontramos entonces también frente a este otro elemento, y es la antijuridicidad, que se expresa que para que una conducta típica sea punible, pues debe lesionar o menoscabar el bien jurídicamente tutelado por la ley, que para este caso no es uno solo, como se indicó, que fueron la vida, la libertad y la dignidad de la misma, que resultan para una mujer ser los más significativos, especialmente el de la vida, ya que en nuestro ordenamiento jurídico pues
se tiene que sin este es imposible gozar de los demás derechos fundamentales, reprimiendo a familiares y allegados de la persona afectada de gozar su presencia real y efectiva, que al procesado en este caso no le importó afectar, pese a que la mujer es madre de su menor hija, que tan solo cuenta con 4 o 5 años de edad. Y respecto a la culpabilidad, pues se tiene esta, que es precisamente esa condición indeclinable para considerar una conducta típica y antijurídica como un hecho punible, y es la que da lugar a ese inevitable juicio personal de reproche que contrasta con la forma de actuar del sujeto activo. Y para el caso que nos ocupa, el señor Amaya Salazar, en calidad de autor de este relato, pues tenía la conciencia, la voluntad de desarrollar la acción en la forma que lo hizo. Ahora bien, nos adentramos en un problema que puede ser el más delicado dentro de este caso, y es el que trae el dispositivo amplificador del tipo, y es el de la tentativa. ¿Nos encontramos o no frente a un delito tentado? ¿Nos encontramos o no en esa línea tan delgada de saber si nos encontramos frente a ese dispositivo amplificador del tipo, frente a otro delito o frente a ningún delito? Y para el caso, considera la Fiscalía que sí se tiene demostrado el iter criminis que desarrolla el artículo 27 así. Nótese que Johan Armando Amaya Salazar se aseguró de poder abordar sola a Jennifer Andrea Daza Gil. Se aprovisionó de un elemento cortopunzante que utilizó para agredirla. Y como se puede evidenciar hasta acá, estos actos fueron idóneos e inequívocos para la consumación de la conducta punible. Conducta que no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad de Johan Armando Amaya Salazar, entre ellas que la víctima lo desarmara, que seguramente utilizara no solo su fuerza física, sino también otro tipo de argumentos para lograr desarmarlo. 2, que llegara su hermana para auxiliarla, y 3, que ésta se comunicara con la policía. Y es que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, entonces la tentativa se configura cuando el autor, con el fin de cometer un delito determinado, traspasa esa frontera de actos preparatorios e inicia la fase ejecutiva. Y es lo que Carrara ha determinado como cualquier acto externo que por su naturaleza conduce unívocamente a un resultado criminoso y que la gente dirige con una explícita voluntad a ese resultado, pero al cual pues no le sigue la lesión de un derecho superior o equivalente al que se quiere violar. Y para ello la doctrina entonces ha determinado que la tentativa, que este dispositivo amplificador del tipo, tiene unas fases, que nos encontramos ante una fase interna o psíquica en la que el procesado hace la ideación en su mente, idea cómo va a desarrollar el acto. Se planta la idea y delibera sobre la misma. Una fase intermedia o preparativa en donde se seleccionan esos medios a través de los cuales se va a ejecutar el delito. Y una fase externa o final, cuando esos medios se ponen en marcha y se ejecutan para su consumación. Y para nuestro caso, su señoría, considero que este es el punto más complejo, pues surge el interrogante de cómo diferenciar actos preparativos de ejecutivos, de si estos fueron lo suficientemente ideales para afectar precisamente ese bien jurídico tutelado. Y considero que para salir de esa problemática pues es necesario analizar lo que en concepto de Metzger se ha desarrollado sobre este tema de la tentativa, donde él mismo indica que esta no puede ser analizada como una fórmula matemática, que para ello debe aplicarse una teoría mixta como lo ha adoptado la doctrina y la jurisprudencia, y que resulta absolutamente imposible crear una regla unitaria, una regla única, una regla precisa o matemática en los términos de Metzger que permita diferenciar con total certeza cuáles son esos actos preparatorios de los ejecutivos. Pero para nuestro caso la respuesta se avisora, señora juez, cuando al aplicar una teoría mixta que contemple los elementos subjetivos y los objetivos, se pueda determinar que la ejecución del hecho sí tiene un asidero con un plan individual del autor, valorado desde una perspectiva objetiva a través de los medios que escogió para materializarla. Entonces, señora juez, debemos iniciar estableciendo cómo imaginó Johan Armando Amaya Salazar la forma de llevar a cabo el hecho punible, y esto es acabar con la vida de Jennifer Andrea Daza Gil.
¿Cómo decidió él que iba a ingresar al inmueble? La hora en la que lo haría. Y a través de los testimonios decantados en esta vista pública, pues pudimos conocer que la modalidad adoptada por el acusado fue esta: obtener los medios, los elementos para ingresar a esta casa de forma furtiva, con un elemento cortopunzante que utilizó en una zona que es el cuello y que resguarda unos órganos vitales. En síntesis, entonces, para delimitar estos actos preparatorios de los ejecutivos, pues se deben combinar estos elementos subjetivos y objetivos que para nuestro caso es el plan ideado por el acusado. Los elementos que de los cuales decide hacer uso para colocar en peligro el bien jurídico tutelado a través de ese principio de inmediatez temporal. Ahora bien, lo procedente será determinar entonces en qué tipo de tentativa nos ubicamos. Y a concepto de la Fiscalía, pues nos encontramos frente a una tentativa acabada, catalogada como aquella en la que se realizan todos los actos necesarios para la consumación de un delito, pero esta no se logra por una circunstancia independiente de la voluntad del sujeto activo. Nótese que para este caso tenemos el propósito por parte del señor Amaya Salazar de cometer un delito determinado. Ese era el propósito, de afectar la vida e integridad de su pareja sentimental. Ejecutó los actos necesarios para la consumación de ese delito. El señor Amaya Salazar, después de idear su plan, se fue hasta la residencia de su pareja sentimental, ingresó de forma furtiva a la misma, ingresó a su habitación y allí, haciendo uso de ese elemento cortopunzante, comienza a agredirla. Ahora bien, la idoneidad, la univocidad de la conducta la tenemos también para este caso. Se tiene que idóneo es aquello que Reyes Echandía indicó que debe interpretarse como un acto apto para la producción de un determinado resultado. Y el señor Johan Armando Amaya Salazar en su plan criminal utilizó precisamente todos estos elementos para ingresar a la residencia en un horario que sabía que la mujer se encontraba sola, que podría estar descansando como seguramente estaba, con un elemento como es un elemento cortopunzante que tiene esa potencialidad, para afectar el cuerpo de una persona. Es decir, que hasta acá se tienen todos estos medios y que, como lo dice el profesor Córdoba en su monografía de la tentativa, los medios son simples instrumentos de que se vale el sujeto agente para la realización de un delito y que el concepto de idoneidad debe entenderse en un sentido relativo y no absoluto, porque precisamente deben albergarse y analizarse todas estas condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurran los hechos. Pero en concepto de la Fiscalía, el señor Johan Armando Amaya Salazar, pues sí, desplegó esta conducta de forma idónea e inequívocamente dirigida a la consumación del hecho. Y que el mismo, pues no se consuma por circunstancias o situaciones ajenas a la voluntad del agente, en este caso, el señor Johan Armando Amaya Salazar. Es así, su señoría, para concluir, dentro de este contexto probatorio, pues se considera por parte de la Fiscalía que la presunción de inocencia de la que hasta hoy gozaba el acusado ha sido aniquilada por las pruebas aportadas en este juicio. Y que por lo tanto debe declararse penalmente responsable al acusado Johan Armando Amaya Salazar, ya que no existe duda que fue la persona que actuó a título de autor material y es responsable del delito indilgado por los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2020. Y por último, su señoría, hacer un llamado a ese análisis de esta conducta de la tentativa de feminicidio para que sea valorado de acuerdo a como se ha indicado, con perspectiva de género, con fundamento en el principio o en los principios que inspiraron la ley de feminicidio, que la Corte Constitucional ha desarrollado en dos jurisprudencias, en la C297 de 2016 y en la C534 también de este mismo año, pero que, como se indicó, ha venido marcando un derrotero desde años atrás a la promulgación de esta ley para que este tipo de casos sean analizados con perspectiva de género.
donde también la Corte Suprema de Justicia ha tenido un gran análisis, sino bien en muchas decisiones, pero en las que ha tenido sí ha sido fundamental, iniciando con la 41.457, todas de la doctora Patricia Salazar, y concluyendo con la última que se citó del año pasado para estos delitos de violencia intrafamiliar y violencia de género, donde precisamente la Corte Suprema de Justicia ha querido venir haciendo un análisis especialmente en la sentencia 41.457 del homicidio por el hecho de ser mujer, porque en ese momento pues aún no existía la ley de feminicidio, y hace un análisis juicioso y exhaustivo de ese tipo de conductas, exponiendo las circunstancias que rodean este tipo de crímenes, dando a conocer cómo la violencia asociada a la discriminación, a la cosificación de la mujer, se enmarca en los actos de instrumentalización y cosificación en el cuerpo de la misma para acabar con su vida, dando luces en su momento no solo del concepto de feminicidio que posteriormente conocimos, sino yendo más allá en la explicación de ese concepto de instrumentalización de violencia, cuando indica que matar a una mujer porque quien lo hace siente una aversión hacia las mujeres, pues es sin duda el evento más obvio que se presenta en este tipo de casos, pero que debe analizarse tal como lo refirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 16 de noviembre de 2009, donde explica el caso de González, como conocido como el caso de Campo Algodonero, donde existen otro tipo de conductas que enmarcan las muertes de las mujeres como consecuencia de una violencia que no se ve, pero que es una violencia estructural, que es una violencia enmarcada en un contexto de dominación que puede ser público y privado, y que se asocia precisamente a esa instrumentalización de la que se es objeto. Y por último, señoría, ya para concluir, pues también hacer un llamado respetuoso para que se analice lo indicado en la sentencia T-145 de 2017, donde la magistrada ponente María Victoria Calle también hace un llamado a los operadores judiciales para que se analicen y se adopten decisiones judiciales desde la perspectiva de género, indicando que cada caso debe ser analizado de forma puntual a través de los hechos que dieron origen a la agresión, que en cada caso se deben identificar aquellas situaciones asimétricas de poder, que se deben tener en cuenta todos esos elementos de juicio obrantes en el proceso y no sustraerse al estudio de los mismos, precisamente para, indican, hasta adelantar una iniciativa procesal para evidenciar precisamente la existencia de esa violencia de género. Por lo tanto, su señoría considera esta delegada que debe entonces ejercerse en este caso una sentencia de carácter condenatorio en contra del ciudadano Johan Armando Amaya Salazar. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora fiscal. Señor defensor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora juez. Antes de comenzar, ¿tengo algún límite de tiempo? Pues lo ideal sería que fuéramos como concretos para poder abordar de forma igualmente concreta las argumentaciones, pero no les limita la fiscalía, en principio no podría limitarlo usted. Sin embargo, pues soy consciente de que usted hará un uso racional del tiempo. Gracias. Gracias, señora juez. Intentaré ser un poco más breve y un poco más concreto. Señora juez, alegando de conclusión en el presente juicio esta defensa, tengo que manifestarle por lealtad procesal que estoy de acuerdo con la fiscalía. Y usted me dirá, ¿cómo así que usted está de acuerdo con la fiscalía? Usted es el defensor. Entonces le digo, no, yo sí estoy de acuerdo con la fiscalía en la descripción que hace y en el estudio juicioso y dogmático del tipo penal de feminicidio en grado de tentativa. Digamos que hizo una descripción medianamente correcta del tipo objetivo, del tipo subjetivo, hizo un estudio pormenorizado de las fases de la tentativa, pero en lo que sí no puedo estar de acuerdo, señora juez,
es en el juicio de adecuación típica de dicho tipo penal con la presente situación fáctica. Y es que no es para menos. Desde la misma audiencia de imputación de cargos, y si de pronto usted tiene la oportunidad de escucharla, la misma juez de control de garantías, no a la doctora, a la señora fiscal que hoy nos acompaña, sino al fiscal que fungió en dicha audiencia, la misma juez de control de garantías conminó al ente fiscal antes de continuar con la audiencia, a considerar la adecuación típica que se estaba haciendo. El fiscal, inclusive yo lo conminé, le dije, sí, usted es el titular de la acción penal, pero y a sabiendas que la judicatura también lo había conminado, él dijo, no, yo soy el titular de la acción penal y me mantengo. Yo entiendo hoy que la doctora pues recibe eso así, como tal le toca sustentar y defender dicha cuerda procesal. Pero señora juez, aquí nos encontramos y tanto usted como usted y yo somos abogados penalistas. Nos toca analizar una situación fáctica a fondo. Desapasionados o libres de apasionamiento de cualquier tipo de sentimiento que nos pueda llegar a acompañar al momento de entrar a concluir. Y créame que yo ese ejercicio lo hice. Y objetivamente nos encontramos frente a una situación en la que infortunadamente ni usted, ni la señora fiscal, ni el agente de policía que declaró, ni la hermana, ni la médico de medicina legal presenciaron. No estuvo nadie. Entonces estamos o vamos a conceptuar sobre supuestos. Y aquí lo único claro, o tal vez lo único que quedó demostrado, es que hay una persona acusada que se llama Johan Armando Amaya, que sostenía una relación con la señora víctima, y que hay un sacacorchos. O sea, no podemos asegurar absolutamente nada más. Bueno, y que se produjeron unas lesiones. Infortunadamente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no las podemos revivir. Entonces, pues desde luego la Fiscalía debe echar mano de lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Hay la declaración de la hermana de la presunta víctima, pero le extraña mucho a esta defensa cómo la Fiscalía casi que pretende convertirse en testigo presencial y pretende forzar unas palabras para erigir una tentativa de feminicidio que, pues a todas luces, mire, señora juez, en el peor de los casos, diga usted que aquí estuviera declarando la víctima, es que ni por eso se corresponde a la adecuación típica de tentativa de feminicidio. Que bueno, entonces discutamos si hay una violencia intrafamiliar, listo, discutámosla, miremos quién agredió a quién, cómo fue, lo que usted quiera. Pero pretender
enrostrar un tipo penal tan severo como es una tentativa de feminicidio que se equipara a una tentativa de homicidio de una persona, con fundamento en testigos de oídas. Mire, la fiscal muy hábilmente le manifestó a usted que se debe construir una relación lógica de todos los medios de conocimiento que allegó para poder llegar a la conclusión que se configura el tipo penal de tentativa de homicidio. ¿Y cómo construye supuestamente esa relación lógica? Que porque hay una relación sentimental. ¿Y qué? Que porque hay unos antecedentes de violencia. ¿Cuáles son los antecedentes de violencia? ¿Dónde están las circunstancias de tiempo, modo y lugar? Primero de los hechos, materia del presente proceso. Los antecedentes de violencia. Que porque la hermana dijo que le revisaba el celular. O sea, ¿eso es un antecedente de violencia o de sometimiento? Yo lo que veo ahí es un novio celoso. O sea, no, perdóneme señora juez, pero no podemos forzar las palabras con el deseo de arribar a una sentencia condenatoria de uno de los tipos penales más severos con ese tipo de silogismos. Está queriendo la señora fiscal forzar la declaración de la hermana de la presunta víctima cuando dice que donde no hubiera llegado o que llegó a poder auxiliarla, sabiendo que usted, la misma señora fiscal y yo aquí la escuchamos decir a la testigo cuando llegó a la casa, lo que se encontró fue en la sala un pobre hombre sentado y llorando. Se le contrainterrogó que si en ese momento le encontró algún artefacto en la mano. No. ¿Los encontró en situación de violencia? No. Se le contrainterrogó a la señora declarante que si en algún momento había presenciado alguna escena de violencia entre ellos dos. No la presenció nunca. O sea, no, perdóneme, pero esa parte puntualmente me parece hasta un acto desleal de la fiscalía, forzar la declaración de un testigo, lo que no ha dicho, eso es hasta una causal de casación. Manifestó la señora fiscal que le había dicho la víctima que la víctima lo desarmó. Señora juez, o sea, eso es una situación que ni ella puede aseverar, ni sabemos cómo sucedió, ni una sentencia condenatoria se puede edificar sobre la base de un testimonio de oídas. No sabemos incluso si de pronto, en virtud de algún forcejeo, de pronto, al haber de por medio un objeto cortopunzante, ella misma involuntariamente se lo pudo haber causado, inclusive él mismo, pero eso no prueba el dolo. El dolo no se prueba de esa manera. Cosa distinta es que hubiera habido aquí una víctima que nos dijera, sí, y me lanzó y me tiró al cuello, y efectivamente, y me intentó. No, pero aquí no hubo nada de eso. El dolo no se prueba de esa manera. La señora fiscal le manifiesta a usted que la materialidad de la conducta se prueba con la declaración de la médico forense que aquí declaró
Lo extraño es que a la pregunta que yo le hice, que si en su dictamen había alguna conclusión sobre compromiso de algún órgano vital, la doctora manifestó con toda la lealtad, no, no lo hubo. O sea, yo no entiendo y parece que la señora fiscal pretende restarle valor a un dictamen de medicina legal donde se dice, se afirma, no hay compromiso de órganos vitales. Es que eso es un dato no menor. Y se pretende rescatar dicha prueba testimonial por parte de la señora fiscal en el redirecto cuando le pregunta que le manifieste si en el cuello hay órganos vitales. Sí, pues claro que los hay. Los hay hasta en las piernas, por donde pasa la yugular. Pero eso, o sea, no podemos pasarlo por alto, señora juez. Es cierto que aquí efectivamente se presentó una situación, pero no hay manera de establecer si realmente hubo un dolo de tentativa de feminicidio. Y ante eso yo le digo a usted, señora juez, asoma una duda muy grande. ¿Y por qué se produce esa duda? Porque infortunadamente no declara la víctima. Pero el tema es que no tenemos testigos presenciales. Y de hecho, a usted, señora juez, el artículo 381 le refiere que para condenarse se requiere el conocimiento más allá de toda duda. E infortunadamente aquí la declaración de la ausencia de la declaración de la presunta víctima para saber realmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ocasionó esa herida constituirían una eventual tentativa de feminicidio, que por qué no una violencia intrafamiliar. Y le refiere la misma el mismo 381, la sentencia condenatoria no puede fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Particularmente, señora juez, me parecen un poco alarmistas y exageradas las afirmaciones de la señora fiscal cuando refiere que, bueno, y trajo una serie de tratados internacionales sobre el... Sí, o sea, todo eso es verdad, lo que la normatividad internacional, la jurisprudencia de la Corte sobre los elementos que constituyen el tipo penal de feminicidio y que es un delito pluriofensivo y que debe haber un sometimiento a la víctima y que debe haber actos concatenados. Todo eso es cierto, pero mire, y este momento yo creo que es preciso para que usted lo sepa. El mes anterior, o creo que fue en enero o en febrero, se intentó una audiencia de preliminar para un permiso de trabajo. Y el motivo por el cual pues se requería trabajar es porque él es el padre de la menor con la que la presunta víctima está este proceso. Y pues obviamente en razón de ello hay que trabajar. Y se acreditó con documentos ante el juzgado de garantías
que pues va a trabajar en tal lado, este es el certificado de Cámara de Comercio, se requiere que sea en tal de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, las actividades son estas. De hecho, esa audiencia se ha solicitado desde diciembre, sino que fijaron la fecha para muy posteriormente. ¿Qué pasó en dicha audiencia? La fiscalía de manera extraña se opuso, pero con el argumento que el señor que está hoy acusado es una persona peligrosísima y que peligraba la vida de la menor y peligraba la misma vida de la víctima, y que, mejor dicho, ese era el motivo para el cual no había que dejarlo salir de la casa. ¿Sabe cuáles fueron los argumentos de la señora juez de garantías? Señor defensor, yo no le concedo el permiso, no por esos argumentos, porque no me constan ni están demostrados. No le doy el permiso es porque no están actualizadas las fechas. Esto es algo de diciembre y estamos a febrero. Y entonces yo ¿por qué le traigo a colación esta situación, señora juez? Porque no nos podemos llevar, o no nos podemos dejar llevar por el apasionamiento en el caso. No podemos mirar las situaciones con los ojos que no son. Prueba de ello fue la declaración de la hermana de la presunta víctima. Dijo, a la hija se la llevan al papá cada 8 días a la casa. Y a la abuela. ¿Cuál es el peligro? O sea, dentro del marco de la objetividad, señora juez, y como quiera que brillan por su ausencia, pruebas directas, yo le solicito respetuosamente al despacho que se profiera una decisión de carácter absolutorio a favor del ciudadano Johan Armando Amaya Salazar. Esto por cuanto no son suficientes ni la declaración de la hermana, que manifestó que no le consta lo que sucedió, que llegó y no encontró ninguna situación de violencia de una persona sobre otra y que no salvó a nadie, ni por la declaración de un agente de policía que llega después de que llega la hermana, y mucho menos por un dictamen de medicina legal donde no se comprometen órganos vitales. No podemos arribar a un tipo penal tan severo por el deseo de la fiscalía de llevar a feliz término algo que fue inadecuadamente imputado. En esos términos dejo sustentados mis alegatos de conclusión. Muchas gracias. Gracias. Pareciera poco el acervo probatorio, pero me parece que merece una reflexión no tan rápida o a primerazo del caso. Yo sí quisiera tomarme un receso para poder emitir el sentido del fallo. No sé si las partes estén de acuerdo conmigo en el sentido de suspender la diligencia y encontrarnos acá al cabo de un cierto tiempo prudente para poder revisar. En un caso que en principio ustedes dirían, pues no me le ocurre, eso sale fácil, pero hay muchos componentes que hay que verificar de forma juiciosa. Entonces, les invito a que de pronto ustedes me den un espacio de poder revisar con calma, no sé, 2 horas, algo así, y con eso nos volveríamos a encontrar para emitir el sentido respectivo.